Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche, damos gracias, Padre mío, porque nos has permitido una vez más estar en tu presencia, podernos reunir, poder compartir, Señor, esta palabra, estos enseñanzas que nos está trayendo nuestra hermana Saraí, Señor, que seas tú guiando sus labios, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que ella pueda desenvolverse, Señor, y que sigas tú obrando en cada corazón, Señor, ayudándonos a limpiar, Señor, todo aquello que no es correcto, todo aquello que no es agradable, que podamos sacar, Señor, aquello que está oculto, que quizás nos dañaron cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes y ni cuenta. Pensamos que ya lo habíamos olvidado, creímos que ya habíamos perdonado, Señor, o quizás está por ahí escondido. Padre mío, danos esa sabiduría, esa fortaleza, Señor, para poder hacerlo. Padre mío, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que tus ángeles obran en favor de cada uno de tus siervos amados. Padre mío, activamos los ángeles que tú has asignado a cada uno de nosotros para que guarden y protejan, Señor, nuestras familias, Señor, de cada uno de los que están acá y cada uno de sus familiares, Señor. Gracias te damos por la distinción, por el esfuerzo, por la dedicación de nuestra hermana Saraí, Señor, por el tiempo, Señor, que ella dispone para enseñarnos esto que ella aprendió, Señor, este taller, Padre mío. Seas tú, Padre mío, obrando en su vida, Señor, trayendo bendiciones, Padre mío. Gracias te damos. Bendecimos su vida, Señor, y la cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues vamos a hoy a ver decisiones tóxicas. Ujú. Em, Dice en la primera diapositiva, bueno, en la segunda, nos hace una pregunta. Dice, ¿tomas decisiones tóxicas en vez de decisiones saludables? Dice, las decisiones tóxicas es un líder dentro de la docena tóxica. Recordemos que vamos a ver 12 puntos que ya fueron como analizados científicamente o áreas donde ya se dieron cuenta que hay muchas personas que tienen batalla, ¿no? Que hay muchos puntos en esas áreas donde son muy relevantes y son muy importantes. Entonces, aquí es uno, de las decisiones tóxicas. Dice, pueden seguir presentes en nuestra mente y en nuestra vida, haciendo que experimentemos emociones como la culpa, la duda, la falta de perdón. Dice, cada decisión que tomamos con respecto a nuestros pensamientos, nuestras emociones, palabras y conductas tienen consecuencias. Veamos, mis hermanos, que ya vimos conducta, ya vimos emociones, ya vimos palabras, ya vimos pensamientos. Ahora esto nos está diciendo, cada decisión que nosotros tomamos respecto a lo que pensamos, a lo que estamos sintiendo, a lo que hablamos, va a tener una consecuencia. Dios nos dio el don de elegir. Eso es un hecho bíblico y científico. La nueva ciencia de la epigenética que enseña que nuestras percepciones y experiencias de la vida remodelan nuestros genes y no al revés. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay veces nosotros, algo decía, compartían las palabras, ¿no? La percepción que otras personas tienen hacia nosotros, la palabra que puede alguien soltar hacia mi persona, pero realmente nos damos cuenta que no por lo que esa persona diga de mí es porque así soy. Y hay veces nos dolemos y nos lastimamos mucho porque las demás personas no piensan, no sé, o nos incluso nos pueden llegar a ofender con sus palabras, ¿no? Y esa percepción se queda ahí y puede causar que un dolor, una tristeza, algo que se quedó ahí, ¿no? Y que nosotros ni nos damos cuenta y ya tal vez está quedando como una raíz. Aquí hay algo bien importante en esta parte. Dice, has, ha cambiado la idea convencional del control genético. Puede refutar el dogma central de que los genes lo controlan todo, incluyendo conducta y las emociones. Pero aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que esto no es así. Dice, esto quiere decir que no somos y que jamás lo hemos sido víctimas de nuestra biología. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando yo leía y meditaba en esto, que nosotros no podemos decir, digamos que porque el pecado que mora en nosotros o por el pecado de Adán y Eva que hicieron, ay, pues porque ellos hicieron, pues ya, o sea, la biología que es o que en nuestra sangre está el pecado, tenemos que ser así y tenemos que seguir pecando y que, o sea, como echarle la culpa a los genes o echarle la culpa a Adán y a Eva o echarle la culpa a, pues porque ellos lo hicieron. Entonces, así va a ser y así vamos a seguir y así vamos a morir. O como muchos dicen, ¿no? Así soy, nadie me va a cambiar, así me voy a morir, así voy a ser. O sea, imagínense cuántas declaratorias está haciendo una persona cuando dice eso. Aquí nos damos cuenta, dice, no somos víctimas de nuestra biología. Dios nos da el don de elegir. Y más adelante, en la siguiente diapositiva, hay un versículo que a mí me gustó mucho, lo meditamos, lo aprendimos, y dice así, dice, las repercusiones de esto son evidentes, debemos asumir la responsabilidad por nuestras decisiones y las subsiguientes palabras, acciones y conductas. No podemos culpar a nadie más, es como les decía, no podemos culpar, es que soy así porque mis papás así fueron, es que soy así porque mis abuelos, mis tatarabuelos y así. No podemos culpar a los genes. Ajá. Entonces dice, la ciencia que está detrás de cómo se forma un pensamiento corre al lado de la ciencia corre, dice, al lado de la ciencia de la epigenética. Lo que es común a ambas es que los genes están dentro del ADN, lo cual se encuentra en el núcleo de la célula. Estos genes codifican las proteínas y estas son ladrillos que construyen la vida. Aquí está hablando ya de un término más médico, ¿no? Y trata esta doctora de ponerlo como, ella lo trata de explicar y lo explica como, son como ladrillos que son para construir nuestra vida, ¿no? El ADN, los genes están para así formar o hacer esta construcción de nuestra vida. El versículo que les quiero compartir es esto. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Quiero que eso está en Deuteronomio 30:19, ese lo anoten ahí en sus apuntes, Deuteronomio 30:19, y algo tan hermoso que aquí nos da Dios y nos da como la respuesta. Dice, escoge, o sea, decide, escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios no nos dejó así como que a la deriva de decir, pues les muestro el camino de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí ustedes a ver qué escogen o a ver qué eligen. No, más adelante nos dice, escoge, o sea, no, es como nos sopla, ¿no? Decir, escoge la vida. ¿Por qué? Porque eso, dice, va a hacer que vivas tú y viva tu descendencia. Entonces, este versículo es como un versículo base para esto. Las decisiones que tenemos que tener deben de ser elegir la vida, elegir la bendición. Eso es las decisiones que nosotros debemos de comenzar a tomar. En la siguiente diapositiva dice, la expresión genética quiere decir que las proteínas están hechas de acuerdo al código genético. Sin embargo, aquí viene lo apasionante. Dice, cuando hablamos de emociones, de recuerdos, de conducta, la ciencia nos dice que los genes se encienden y se apagan mediante una fuente externa, tales como los pensamientos provenientes del entorno fuera de la célula. ¿Qué quiere decir? Y vamos a poner un ejemplo. Cuando me dicen, oye, estoy haciendo esto y palabras, oye, o tenía recuerdos que estaban ahí y otra vez esos recuerdos vinieron o vinieron esos pensamientos. Es algo que se empieza a mover cuando nosotros comenzamos
a tener conciencia de este proceso, que realmente vemos que se pueden encender o apagar, o sea, el recuerdo puede venir o puedes ya no estar. La palabra de ofensiva puede estar o ya no puede estar. La emoción de tristeza o de dolor puede estar o ya no puede estar, pero es algo que nosotros decidimos. Ese proceso que hacemos es una decisión y nos compartían y muy real y qué bueno que nos compartieron porque nos estamos dando cuenta que ahora en un ejemplo es eso. Oye, yo me di cuenta que estaba en mi cerebro y que estaba ahí un recuerdo, un dolor, y que estaba como ahí escondido y que tal vez yo lo activaba, como dice acá, lo encendía a través de qué, de una emoción, de tal vez un recuerdo, vi algo, olí y me trajo este recuerdo, o vi esto y me trajo el dolor. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de encender o apagar. Lo que pensamos enciende nuestros genes y provoca la expresión genérica. La síntesis de proteínas y hace que crezcan los recuerdos. Puedes encender o apagar, dice, ahí todavía no pasamos al siguiente. Dice, puedes encender o apagar tus genes emocionales y de la conducta mediante las decisiones que tomas. Como les decía, nosotros tenemos la decisión, o encendemos eso o lo apagamos. Ajá, un gen emocional que puede estar ahí. Y más adelante vamos a ver otro versículo que, wow, yo dije, gracias Dios porque nos das palabra, palabra viva, palabra que transforma, porque es tu palabra. Dice, y la conducta mediante las decisiones que toman. Las decisiones de tu libre albedrío mueven literalmente el interruptor de la construcción de tus recuerdos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la decisión, mis hermanos, de recordar eso malo o no recordarlo. Y una hermana nos compartió eso. Fue un claro ejemplo de lo que ahorita estamos viendo. Cuando yo escuché eso, dije, otra vez se nos están adelantando a la clase, pero es bueno porque entonces Dios está llevando un orden y Dios nos está enseñando ese orden y nos está diciendo, a ver, tengan conciencia de sus pensamientos, de su mente, tengan conciencia de sus palabras, tengan conciencia de sus emociones. Ahora tengan conciencia de sus decisiones. Es muy importante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, por eso es de vital importancia que deseemos conocer los pensamientos de Dios a través de su palabra. Podemos tomar decisiones que traen vida, no muerte. Recorramos el proceso para la construcción de un cimiento para decisiones sabias. Debemos de tener un proceso para construir estas bases, para que nosotros podamos tener esas decisiones sabias. Dice en su palabra, en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Realmente vemos, mis hermanos, que estamos siendo transformados y que hay áreas, como dice ahí, de gloria en gloria. Y una vez escuché con el pastor Fernando qué significa de gloria en gloria. Significa que vamos a pasar pruebas, que vamos a pasar situaciones difíciles, pero que nosotros tenemos que salir victoriosos porque Dios ya venció. Entonces, de gloria en gloria, ¿por qué? Porque hay algo, aquí viene una prueba, la tenemos que pasar. Viene otra prueba, la tenemos que pasar. Entonces, es esta parte. La siguiente diapositiva la puede leer mi hermana Rosita. A ver si me apoya con esta. Es un versículo, por favor. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno,
pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Así Romanos es. 7, del 15 al 25, es la traducción al lenguaje actual. Ujú. Así es. Cuando yo meditaba en esta parte, yo dije, ay, parece trabalengua, ay, ¿cómo está? Pero hace rato decía Dios, dame entendimiento. Realmente, aquí veía en esta palabra que decía, como título del matrimonio en la Biblia, y eso habla bueno, no lo tengo acá, habla del matrimonio. En esta parte, Pablo se veía como pecador, o sea, Pablo entendía que la ley era buena, porque dice que la ley lo hacía que él se viera como pecador, la condición que él tenía. Y Pablo puede entender, o expresa aquí, ¿no? Hay veces quiero hacer lo bueno y no puedo porque hay pecado en mí, y estaba como en esta batalla en su mente, y, y al último, y lo puse así como en negrita, dice, le doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha librado. Al final, después de como que tanta turbulencia que tuvo en su mente de decir esto, al final él entendió y él agradeció a Dios de decir, gracias Dios, ¿por qué? Porque por medio de Jesucristo he sido librado del pecado. Jesucristo pagó en la cruz todo eso. Y yo les puedo decir, y dije, ¿cómo sería como ejemplo? Yo lo pude entender y ver así, y me pongo como ejemplo cuando yo en algún tiempo no pude avanzar espiritualmente porque había una cultura que a mí me enseñaron de que casi, casi teníamos que ser santos, ¿no? Que no podíamos cometer errores, que para un cristiano tal vez ir a fiestas era malo, tal vez convivir con otras personas que no tuvieran la misma, la misma fe era malo. Entonces, como que incluso mi abuelita tenía algo peculiar, porque ella cuando nos veía ver la tele, ella nos decía, apaguen eso, eso es del diablo. Entonces yo crecí como con esos pensamientos, con esa idea, ¿no? De decir, ay, no, o sea, con ese miedo de decir, ay, no, el diablo ahí se mete, ahí esto, es malo eso, es. Entonces, eso a mí me llegó que en lugar que hubiera un avance, en mí hubo un bloqueo. En mí hubo un bloqueo, en mí hubo como, no hubo libertad. Todo eso a mí me estaba cautivando, a mí no me estaba dando libertad. Yo puedo decirles que solamente hasta en estos tiempos, que tendrá un año, 2 años que entramos, o bueno, entré yo a las oraciones, yo puedo decir, empecé a experimentar y a vivir la libertad. Con este taller más empecé a tener libertad en mi mente, de decir, soy libre, no vivo en cautiverio, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en ninguna área. Y cuando yo entendí, y yo pude decir, Dios, en una oración, Dios, yo comprendo que soy carne todavía y que todavía
estamos en el, cuando tú vienes, me hablas, estoy en el espíritu. ¿Cómo yo puedo hacer esa combinación de esas dos cosas? ¿Por qué? Porque sé que hay cosas aquí en la tierra que aún es pecado, que aún está mal, pero en tu orden hay una santificación. En tu orden hay una santificación. Y realmente vemos que cuando yo pude liberarme de eso, de decir, Dios, aún yo no soy un ser celestial, porque no estoy contigo, aún estoy aquí en la tierra. Yo dije, ay, ¿cómo le apago? Pero digo, le cierro, pero no. Pero gracias, pastora. Entonces realmente vemos esto. Y puedo decir que en esa oración me liberé y pude entender que estamos en estas dos partes, como Pablo acá lo mencionaba. Pablo se dio cuenta de esto, ¿no? Pero al final, nosotros después de comprender esto, podemos decir, gracias Dios, porque mandaste a tu hijo y porque tu hijo en obediencia se dio en esa cruz, en esa muerte en la cruz, y que eso hace que nosotros seamos redimidos, que realmente nosotros como ser humano no podríamos llegar a, híjoles, a ese nivel que Jesús dio. Y yo ahí pude entender y pude liberarme y pude tener una paz, una tranquilidad de decir, gracias Dios, porque ahora puedo reconocer y venir cuando delante de ti y decir, Dios, estoy batallando en la carne en esto. En la carne está sufriendo, la carne esto. Pude tener este equilibrio de alguna forma, ¿no? Se podría decir, pude tener este equilibrio de reconocer el pecado que aún, como decía Pablo, el pecado que aún mora en uno. Entonces, él descubre y ve esto. Yo lo puse acá como ejemplo. Está muy largo y de momento aquí lo que hay que rescatar de este versículo es eso, que al final Pablo dijo, Dios, gracias. Gracias por tu Hijo, porque Él nos libra, porque él puede, como en algún momento lo entendí también, Él tuvo hambre, él lloró, él también tuvo una persona que murió, su amigo Lázaro, y lloró. O sea, ¿quién más nos puede entender sino él que pasó todo eso? Él estuvo en carne, él sufrió en carne, y realmente él es el que más nos puede comprender en esto. Entonces, vamos a ver la siguiente. Dice, protege tu mente. No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Lo puse porque en algún momento, dice, acá nos está dando como una instrucción, ¿no? Dice, no comas. ¿Qué vamos a decidir nosotros realmente? Dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares. Pues como piensa dentro de sí, así es él, o sea, es egoísta. Él te dice, te puede decir, oye, come, bebe, dice, pero su corazón no está contigo. Un ejemplo y lo puedo poner así. Alguna prima la invitan a comer y resulta que estas personas no lo hicieron de corazón, se enfermó del estómago, tuvo que tomar ahí pastillas y eso porque algo pasó ahí raro. Y yo cuando meditaba en esto, ella decidió que a pesar de que sabía que eran unas personas que no la quieren, ella decidió estar ahí. Hubo una consecuencia por la decisión que hizo. Y yo compartía esto. Y digo, son egoístas, aunque ellos te pueden decir por afuera, o te pueden mostrar algo o una buena cara, pero dice, dentro de ellos son egoístas. Y yo lo compartía y le decía, aquí te está diciendo muy claro, no coma, no vaya, no participe. Si te está dando una instrucción, ¿por qué entonces lo haces? ¿Por qué tomas la decisión de hacerlo?
¿O por qué tomamos la decisión si Dios nos está diciendo, este no es el camino, y nosotros tomamos la decisión, ay, no, sí, vamos por aquí? Entonces hay consecuencias. Ahí dice, su corazón no está contigo. Eso está en Proverbios 23, 6 al 7. Ay, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Wow, estos lo que aquí están. Yo dije, sí las puse, sí las puse. Dice en estos dos versículos, uno está en Hebreos 12, 15. Dice la palabra versión hispanoamericana. Esta versión así la encontré y así lo puse. Dice, manténganse vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios, para que ninguna planta dañina capaz de perturbar y emponzoñar a toda una multitud crezca entre ustedes. Mis hermanos, ¿alguien me puede leer esta Hebreos 12:15 en la Reina Valera? ¿Me la puede compartir? Porque ahí habla de la raíz de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así es. En esta parte dice, manténganse, o sea, nosotros tenemos que tener esa decisión de mantenernos vigilantes. Dice, para que dice, no, que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote, cause dificultades y por ella muchos se han contaminado. Realmente vemos, mis hermanos, que si cuando nosotros tenemos una raíz de amargura, ¿qué va a causar? Que nosotros no tengamos la gracia de Dios en nuestra vida y por lo tanto nosotros lleguemos a contaminar a otras personas. Acá dice a toda una multitud. Entonces nosotros tenemos que tener la decisión de no permitir que ninguna amargura se ponga en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Manténganse vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios, para que ninguna planta dañina o ninguna raíz de amargura perturbe o dice acá, o emponzoñe toda una multitud y eso crezca, o sea, se vaya extendiendo. Realmente vemos que eso puede ser, o sea, no nada más queda en uno puede, entonces, como decía en una parte del taller, nosotros somos información que le podemos estar dando a otra persona. ¿Qué información le estamos dando? ¿Qué palabras le estamos transmitiendo? Entonces, en el otro versículo dice, Primera de Timoteo 4:16. Dice, cuida de ti y de la enseñanza. Sé constante en lo que hagas, pues de esta manera te salvarás tú y salvarás a quienes te escuchen. Realmente vemos que nosotros mismos, como dice una, ¿no? Podemos ser nuestro enemigo. Dice, cuida de ti. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, mis hermanos, que en nuestros pensamientos puede hacer que estemos pensando muy mal, estemos pensando incorrectamente. En otra versión dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, no dice, ten cuidado de los demás, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Dice, ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti
mismo como para los que te escuchan. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maldecencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Vemos, mis hermanos, que aquí está, ya vimos la otra vez las emociones. Aquí habla de amargura, habla de enojo, habla de ira, habla de grito, de maldecir, y realmente sea quitada de vosotros. Sea quitada de vosotros. Nosotros tenemos que tener esa decisión de quitar todo eso. Esa es la decisión que nosotros debemos de tener. No permitir que haya amargura, no permitir que haya enojo, que haya ira, que haya gritos. Y vemos, y ya en las emociones, cuando veíamos esto, que nosotros tenemos tampoco que acumular y estarnos guardando todo eso, porque va a llegar un punto donde vamos a explotar, sino nosotros tenemos que externar cómo nos sentimos. ¿Para qué? Para que esto no lo vayamos acumulando. En la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es ya el barrido de cerebro. En esta parte vemos que seguimos con estos pasos, mis hermanos, de recoger, reflexionar, llevar el diario, volver a visitar, extender, Entonces, ahora vamos a ver esto en esta área que es de decisiones. Entonces, vamos a ver la que es de recoger. En recoger dice, comienza por recoger una conciencia de cómo las experiencias y el condicionamiento del pasado, las actitudes y los hábitos han influido en alguna de tus decisiones que tomaste. Comienza a recoger una conciencia de las experiencias y realmente, como dice, nos condicionaron a algo. Puedo tomar un ejemplo. La persona que es tímida, ¿qué la condicionó? ¿Qué fue lo que la llevó a ser tímida? Puede ser que una vez ella quiso participar y se rieron o se burlaron o dijeron, ay no, tú, o eso no es. Entonces hubo un condicionamiento en su cerebro que hizo que, entonces mejor no participo porque no se siente padre que se rían o no se siente padre que digan, ay, no, es que dijiste mal o así no es. Entonces hace que haya un condicionamiento en su vida. ¿Para qué? Para que ya no quiera participar en nada, ¿no? Para que haya como ese temor de decir, si es que si hago eso, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, esas experiencias van creando ese condicionamiento. Es eso que pasó, dice que está en el pasado, esas actitudes y esos hábitos han influido en algunas de nuestras decisiones que tomaste. Bueno, eso entonces hizo que ahora mis decisiones son no participar en público, no hablar en público, no lo voy a hacer, ¿no? Esa es mi decisión, ¿por qué? Porque antes hubo algo. Y algo que yo hoy aprendía, cuando está en esas circunstancias, nosotros tenemos que tener un entendimiento que hay una razón atrás por la cual esa persona está actuando así, está hablando así o está tomando una decisión así. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha prudencia. ¿Para qué? Para no caer en que juzguemos o a que critiquemos o incluso podamos hacer sentir mal a alguien. Debemos de ser precavidos, ¿no? Con esa parte. Vamos a ver el siguiente, que es la de reflexionar. Bueno, en la de reflexionar, dice, ahora en oración vamos a hablar con Dios respecto a estas experiencias y hábitos pasados que quizá me formarán en uno
concéntrate en cómo han influido las decisiones que tomaste y las que tomas. Examina si estas decisiones fueron para vida o para muerte y por qué. Aquí yo les sumaría, examinémonos si estas decisiones son para, incluso nos bloquearon, como yo les decía, nos bloquearon o nos hicieron así como que, ay no, acá me quedé estancada y ya no puedo avanzar, ¿no? Hizo que me bloqueara o que yo avanzara, hizo que yo creciera o que decidiera mejor quedarme aquí y no saber más, ¿no? Porque es demasiada información, ¿no? Eso. Hay decisiones, ¿no? Que nos están llevando a esa vida o a esa muerte, a ese conocimiento o a esa falta de conocimiento. Yo ahora podría compartir, ¿no? Y le lo dije a mi hijo, no vas a pecar por falta de conocimiento. Yo te voy a decir, y una vez me dijo, no quiero saber eso, no me digas, es que yo no quiero saber. No, sí lo vas a saber. ¿Por qué? Porque las decisiones que vas a tomar no van a ser por falta de conocimiento, porque tú vas a tener el conocimiento. Y si tomaste una decisión, entonces va a ser porque fue algo que tú elegiste, pero no por falta de conocimiento. Permítame, mis hermanos. Seguimos. Entonces, es esto. De verdad que si uno llega a cometer un error, no va a ser por falta de conocimiento. Por eso en la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay personas que ya van a tener el conocimiento y aún así van a decidir seguir pecando. Aún así van a decidir hacer lo malo. La palabra habla de este pueblo que es rebelde y que se rebela contra Dios, ¿no? Entonces, esa ya es una decisión que ellos tomaron. Y una vez entendí, ante la presencia de Dios, no vamos a decir, no, Dios, es que nadie me dijo, nadie me explicó, nadie me dijo. No, sí. En nuestra vida tenemos oportunidades, cuando llega esa luz, llega ese conocimiento, y tengo esta información por una revelación de mi papá y se las voy a compartir. Estamos en una línea de tiempo y cuando viene un conocimiento de parte de Dios, dice que se abre como una lamparita, así, se extiende como la luz y cae en la persona. Esto puede ser cuando eres muy joven, esto puede ser cuando tienes una edad adulta a mitad de tu vida, inclusive esto puede ser en los minutos últimos de tu vida. Pero tienes, y él lo dijo, tienes 3 oportunidades que Dios te da. Y son diferentes tiempos, en cada uno es diferente. Uno puede ser que tal vez lo recibió, no sé, más de adolescente, recibió esa luz y recibió ese conocimiento, el entendimiento, ¿no? Y otro puede ser, no sé, cuando ya tal vez tienes hijos, estás casado, ahí recibes. Pero todos vamos a tener ese conocimiento. Nadie va a decir, yo no sabía, nadie me dijo no. ¿Por qué? Porque en la misma palabra dice, el conocimiento de Dios va a ser extendido a toda la tierra. Nadie se va a quedar sin decir, yo no sabía. No, todos van a saber. Entonces, realmente vemos esto, ¿no? Reflexionemos en esta parte. Capacítate para disminuir la velocidad y considerar todas las opciones. Cuando tomas una decisión, es un proceso y requiere disciplina. Ajá. Vemos la siguiente diapositiva. Llevar un diario. Vuelve a decirnos, a mí cuando me decían en el taller, el diario, cuando ya nosotros creamos ese hábito de escribir, hay un proceso que pasa en nuestra mente y nuestra manita, cuando nosotros estamos escribiendo y poniendo las letras, nuestro cerebro está llegando a otro conocimiento. Dice, de nuevo, vierte tus pensamientos en papel. Mientras escribes o creas un proceso, que es el metacó, es ese proceso que estamos llevando, ¿notas algún patrón? Dice, ¿notas alguna palabra o imagen que vienen una y otra vez a tu mente? Anota estas decisiones presentes y pasadas
con todos los comentarios que surgieron en el paso anterior a la reflexión. Recuerda, aunque todos estos pasos se presentan por separado, en algún momento se llegan a unir o a entrecruzar unos con otros. Vemos la siguiente. Dice, volver a visitar. Aquí, mis hermanos, es donde ya nosotros tenemos esta información, ya reflexionamos, ya vimos que, híjoles, ya descubrí ahí que tomé una mala decisión por esta circunstancia, que me orillaron tal vez las circunstancias a tomar esta decisión, que tal vez yo no quería. Entonces ya tenemos esta parte. Y acá él dice, ¿no? Vuelve a regresar. Dice, analiza las decisiones que tomaste en el pasado. Dice, ¿en qué se comparan con las decisiones que tomas ahora? Añade las consecuencias y los resultados de las decisiones que tomaste y que estás tomando. Existen patrones que reflejan tu condicionamiento, tus hábitos y tus actitudes. Dice, esto revelará lo que necesita cambio y cómo estás tomando decisiones. Aprenderás mucho, en especial si recurres a menudo a la sabiduría de la palabra de Dios, mientras trabajas a través de este proceso. Realmente vemos, mis hermanos, que siempre es muy importante que individualmente lo trabajemos y lo hagamos. ¿Por qué? Porque cada uno va a recibir algo diferente dependiendo del área que tiene que ser liberada o sanada. Entonces aquí dice, aprenderás mucho. Dice, te revelará mucho y ahí te mostrará dónde tienes que hacer estos cambios, dónde tomaste estas decisiones incorrectas. Tenemos que trabajar bajo la palabra de Dios para que nosotros podamos, pasemos este proceso. Y aquí yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Hace muchos años, yo fui a un congreso y en ese congreso aprendimos un versículo. Todo lo que recibiste y aprendiste en mí, hacerlo, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando yo vengo a una situación personal y yo decía, no voy a perdonar y no voy a perdonar. Y Dios me traía este versículo y dice, ¿qué aprendiste? Y yo, pues me hablaron de paz, me hablaron de perdonar, me hablaron de esto, ¿no? Entonces, hazlo. Dice, todo lo que recibiste, oíste, aprendiste en mí, hacerlo. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Tú quieres paz en tu vida? Entonces tienes que perdonar. Entonces son estas cosas, como dice acá, estas decisiones, estas cosas, tenemos que llevarlo bajo la palabra de Dios. Dios a través de un versículo nos está hablando y nos está diciendo, hazlo. Porque si tú lo haces, si tú escuchaste que tienes que perdonar para que yo te perdone, que tienes que tener paz, que tienes que tener tranquilidad, que tienes que tener confianza en mí, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas la decisión de hacerlo? Tomé la decisión de perdonar, y entonces, ¿qué causó eso? Que entonces en mi vida hubo una paz, y como dice en su palabra, una paz que no la da el mundo, porque dice Jesús dice, yo les doy mi paz, y una paz que no la da el mundo. Esa paz y esa tranquilidad, mis hermanos, que queremos tener, no la vamos a encontrar aquí en el mundo, es algo que lo da Jesús. Jesús es el que da esa paz y esa tranquilidad. Tal vez allá afuera, yo podría decirlo ahora, ¿no? Con el calorón que hace y eso, y escucho que se quejan, ay, que esto, que el calor, que no dormí, que esto. Y yo dije, Dios, ay, o yo estoy soportando mucho, o qué está pasando en mí, o mi cuerpo se está adaptando muy fácilmente, porque gracias a Dios puedo decir, no tengo achaques así, pude dormir bien, gloria a Dios. O sea, yo me analicé y yo dije, ¿qué es? Pues que realmente que cuando nosotros estamos conectados con Dios, estamos en otra dimensión, estamos en otro panorama, estamos en otra área. No nos movemos conforme al sistema del mundo. Nos está pasando lo mismo como cuando pasó lo del COVID. Yo me sentía bien diferente, o sea,
yo no me sentía con temor, ni miedo, ni nada. O sea, nada. ¿Por qué? Porque estábamos en contacto con Dios, estábamos orando, estábamos intercediendo, estábamos en otra sintonía, se podría decir, con Dios. Y eso hace que nosotros sigamos avanzando. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que a menudo pedir la sabiduría de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Ujú. Para que sigamos avanzando. Vemos el siguiente, que se llama extender. Y mis hermanos, extender tiene un impacto. Cuando dice Dios, id y predicad el evangelio a toda criatura, y de extender la palabra, las buenas nuevas. Este taller, mis hermanos, tiene la función de que no nada más se quede en nosotros, sino que nosotros lo extendamos, que a través de lo que nosotros estamos aprendiendo lo vamos a compartir a los demás. Lo tenemos que compartir, no nada más es para que se nos quede. Y cuando el último paso que dice extender, es porque nosotros vamos a extendernos. Y la palabra dice, ¿no? En una parte, no recuerdo el versículo, pero dice que nosotros extendamos el territorio, ¿no? Como que lo expandamos. Y dice acá, ¿cómo puedes aplicar lo que has aprendido a las nuevas decisiones que tomes hoy y durante el resto de tu vida? Esto es continuo. Tal vez todavía no seas perfecto a la hora de tomar decisiones, pero puedes seguir mejorando. Ajá. Entonces terminamos, mis hermanos, podemos nosotros seguir mejorando. La palabra de Dios dice que nosotros estamos siendo perfeccionados. Y así es, cada día que nosotros vamos avanzando, vamos en esa perfección que Dios quiere, vamos en esa santidad que Dios quiere para nuestra vida. Y sigamos, porque en la siguiente viene sueños, sueños tóxicos. Y ahí le he pedido tanto a Dios de que nos ayude. Cuando a mí me lo dieron, fue muy externo, no profundizaron mucho ahí. Entonces yo no, como que dije, ay, como que no extendieron mucho acá, porque fue muy rápido. No sé si se nos juntaron los clases y me lo dieron muy rápido. Pero créanme, mis hermanos, que Dios está dando el camino en esta parte de los sueños. Dios está hablando también muy poderoso. Y créanme, mis hermanos, que cuando recibamos vamos a comenzar a tener sueños. Dios va a empezar a revelar cosas. ¿Por qué? Porque algo se activa, como les decía al principio, ¿no? Es como encender y apagar. Y algo se enciende en nosotros. Esa luz se activa en nosotros, ¿no? Y la palabra dice, y es verdad, ya no estamos en la oscuridad, ya no estamos en las tinieblas, hemos venido a su luz admirable y Dios nos está dando esa luz, nos sigue dando esa luz en estas áreas. Entonces damos gloria a Dios por esto, hemos concluido. Eh, este, Vamos a cerrar para despedirnos, vamos a irnos a descansar. Padre mío, gracias te damos, Señor, te agradecemos, Padre mío, por todo lo que se ha compartido aquí, Señor, que todo verdaderamente sea de gran bendición, Señor, para todos y cada uno de nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Padre mío, gracias por nuestra hermana Saraí, que está esforzándose, Señor, que está haciendo lo mejor que ella puede dar, Señor. Sabemos que es una mujer de excelencia, Padre. Gracias te damos por tu vida, Señor. Sigue bendiciéndola, sigue guardándola, sigue la cubriendo, sigue la usando, Señor, para compartir esto que ella ha aprendido y que le ha ayudado para su vida, Señor. Que de esa misma manera nos está sirviendo, nos está ayudando, nos está abriendo los ojos, Señor. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú derramas a través de cada uno de los hermanos que se unen a este mismo equipo, Señor, a este grupo de personas que te buscan, que te aman, Padre. Derrama las bendiciones en cada persona, en cada hogar, en cada casa, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos ponemos el manto de invisibilidad, activamos los escuadrones del Dios Altísimo para que hagan un cerco de protección, Señor, alrededor de cada uno de nosotros y que podamos en este día poder descansar en paz, tranquilos,
y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, llenos de energía para seguir clamando, seguir intercediendo, Señor, seguir haciendo tu obra, Señor. Gracias te damos por la vida de todos. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.